¿Querés aprender a hacer esta cobertura de chocolate sin lácteos y sin azúcar que estoy usando en este postre? Quédate hasta el final porque te voy a enseñar paso a paso cómo hacer esta cobertura de chocolate saludable. Para hacer este delicioso postre vamos a usar un ingrediente protagonista que van a ser las bananas. Vamos a usar 5 o 6 bananas aproximadamente. Las vamos a pelar y las vamos a cortar en pedazos. Mientras más maduras estén, mucho mejor. En total voy a usar 2 tazas de banana picada y las voy a colocar en una licuadora o procesadora. También vamos a sumar media taza de cacao. Estoy usando cacao sin azúcar y una pizca de canela que es opcional. Media taza de agua y vamos a licuar hasta que se integren bien estos ingredientes. Y mientras tanto vamos a preparar el molde en el que vamos a colocar el postre. Te cuento que este es un molde que tiene 10 centímetros de diámetro y 7 centímetros de altura. Lo vamos a untar con aceite y lo reservamos. La consistencia te tiene que quedar así como si fuera un postrecito. De hecho así también lo podés comer, es súper rico. Pero la idea ahora es hacer otro postre que va a cambiar el sabor y la textura de esta preparación. Colocás la preparación en una olla y vamos a cocinar. Primero fuego medio, revolviendo. Vas a notar que al principio, cuando se empieza a calentar la preparación, parece que tomar una consistencia más líquida. Tenés que seguir revolviendo y cocinando y ahí va a comenzar a espesar. ¿Y cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Acordate de revolver, baja un poquito el fuego una vez que la olla está caliente y la consistencia te tiene que quedar así como te muestro en el video, súper espesa. Cuando llegas a este punto, apagas el fuego y colocas en el molde que ya tenés listo la preparación. Hace un poco de presión para que no te quede aire y vas a dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez que se enfrió a temperatura ambiente, guardalo en el refrigerador por aproximadamente 3 horas y después de ese tiempo ya lo podés desmoldar. Yo lo dejé de un día para el otro y mirá, queda súper firme. Queda más firme que un flan, ese es el punto, más firme que un flan. Yo lo voy a acompañar con una cobertura que es una cobertura sin azúcar y sin lácteos, se prepara súper fácil y le voy a poner por arriba unos pedacitos de chocolate. Y este es un postre ideal para las personas que están queriendo dejar de consumir azúcar o de consumir lácteos o de consumir harinas, porque es realmente delicioso, fácil, económico. Para comenzar con la receta voy a usar una sartén de 16 centímetros de diámetro y le voy a colocar papel de cocina antiadherente. Voy a reservarla y voy a usar un ingrediente secreto que es calabacín o zucchini, como lo conozcas. Este ingrediente va a aportar mucha humedad a este brownie. No le va a aportar sabor porque su sabor es neutro, así que úsalo porque te va a encantar este ingrediente en el brownie. Vamos a rallar y vamos a usar media taza de calabacín rallado. Lo colocamos en un recipiente, vamos a sumar una cucharada de aceite de oliva o el aceite que uses habitualmente o mantequilla de maní, lo que prefieras. 2 cucharadas de azúcar mascabado o el endulzante que uses habitualmente. Media taza de cacao, 100% cacao, cacao sin azúcar, cacao natural. Y media taza de harina de avena o la harina que uses habitualmente. Vamos a sumar media taza de agua y vamos a ir integrando los ingredientes. La consistencia del brownie siempre tiene que quedar un poco más espesa que la de un bizcocho y vamos a darle un toque crocante a este brownie. Yo voy a colocar 1/4 de taza de nueces picadas. Puedes usar nueces, puedes usar maní, puedes usar almendras, lo que tengas en tu cocina. Y 1/4 de taza de chocolate picadito
Y si querés que quede esponjoso, un poquito esponjoso, ponele media cucharadita de polvo de hornear. Mezclás bien los ingredientes y vamos a colocar esta preparación en la sartén. Y me vas a preguntar si se puede hacer en el horno. ¿Se puede hacer en el horno? Sí, claro que sí. Podés cocinarlo en el horno, en una bandeja para horno por 20 minutos como máximo a 180 grados Celsius. En la sartén es muy importante que lo cocines a fuego bajito, el fuego súper bajito y la sartén tapada. ¿Cuánto tiempo? Máximo 15 minutos. Mira el fuego como tiene que ser, así de bajito, la sartén tapada. Y mientras se cocina, son 15 minutos. Te voy a mostrar un poquito del paisaje del lugar donde vivo porque hoy el día está precioso. Y te quiero regalar estas imágenes tan lindas de este lugar. Mira cómo está el mar, súper azul. Aquí hace muchísimo calor, por eso este canal tiene todas recetas sin horno, recetas en las que no hay que prender el horno, así que te invito a suscribirte si todavía no te suscribiste y si te está gustando la receta no te olvides de dejar un me gusta. El fuego, mira, yo le puse doble parrilla para mostrarte. Si tu fuego es muy alto, pones doble parrilla y el fuego es más bajito para que se cocine mejor. Vamos a apagar el fuego, pasaron los 15 minutos y vamos a dejar así tapado por 15 minutos más. Pasado esos 15 minutos más, donde apagamos el fuego y lo dejamos tapado, ya está listo para desmoldar. Está increíble, tiene un olorcito. Mirá lo que es esto, quiero mostrarte que queda súper húmedo por dentro, chocolatoso, con ese toque crocante de las nueces. Tenés que probar esta receta porque realmente te va a encantar. Es ideal para ese cafecito o ese té de la tarde. No te pierdas de probarla y cuando la pruebes, contame en los comentarios cómo te quedó este brownie. Para hacer esta deliciosa salsa de chocolate sin lácteos y sin azúcar, vamos a usar 8 dátiles. Te cuento que en lugar de dátiles también podrías usar media taza de pasas de uvas sin semillas. Vamos a dejar los dátiles en remojo con agua tibia. Mientras más tiempo estén en remojo, mejor. La idea es que estén blandos para hacer esta salsa de chocolate sin azúcar. Yo los dejé por aproximadamente 4 horas en remojo. Pasado ese tiempo, les vamos a retirar la piel y también les vamos a retirar el carozo a los 8 dátiles. Y los vamos a colocar en una licuadora o procesadora junto con los otros ingredientes. Vamos a sumar también 1/4 de taza de cacao, cacao sin azúcar, una pizca de canela y una cucharadita de extracto de vainilla. También vamos a sumar una cucharada de aceite de coco extra virgen o podés usar aceite de oliva extra virgen. Y voy a usar agua del remojo de los dátiles. En principio voy a usar 1/4 de taza del agua del remojo. Voy a procesar y si hace falta, para la procesadora, remover los ingredientes porque es importante que la textura de la salsa de chocolate te quede lisa, te quede bien cremosa. En total usé media taza del agua del remojo. Podés agregar un poco más si hace falta y la idea es que te quede una consistencia lisa y cremosa. ¿Cómo vamos a conservar esta salsa de chocolate y por cuánto tiempo? Y la vamos a guardar en un recipiente cerrado en el refrigerador. Dura aproximadamente 3 días